Recibiendo con muchísimo gusto aquí en estudios y en vivo al diputado Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo anda? Buenas tardes, un saludo, Daniel, gracias por la invitación. Gracias a ti por la presencia. Vamos a hablar de cuestiones muy de la agenda caliente, candente. Se viene ahora la discusión presupuestal, ni más ni menos. Es la ley madre de cualquier gobierno, es como poner allí el plan de gobierno en ejecución. Pero me gustaría detenerme en algunos otros aspectos vinculados. Sociólogo de profesión. Sí, además, sí, ¿no? sociólogo de la querida Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Claro. Extrañamos esos pasillos. Me imagino. Bueno, la sociología entendida como esta ciencia que estudia los comportamientos sociales, humanos, las interacciones. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué estás viendo en la sociedad uruguaya? Después lo quiero atar con este debate que hubo en Santiago respecto a la importancia de cuidar al sistema democrático, ¿no? Bueno, linda pregunta para arrancar. Un desafío, sobre todo porque con el papel que hoy juegan los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, la información al instante, yo lo que veo es como esa dispersión de los intereses y de las agendas, ¿no? Yo recuerdo en mi época de formación juvenil, ¿no? Cuando era estudiante, en primeros trabajos allá por los 90, uno esperaba el informativo de las 7 de la tarde, escuchaba, bueno, la agenda económica, la agenda política, la agenda internacional, con cronistas muy relevantes en los tres informativos, ¿no? Y bueno, y uno eran instancias de formación, no había tanta la masividad de internet. Y hoy, en cambio, la dispersión de agenda, la fragmentación de los intereses de los diferentes sectores de la sociedad impactan en la política, que es lo que no vemos, que es lo que vemos nosotros en nuestro día a día, de una manera muy desigual, ¿no? Claro, Es decir, pero te hablan de una mayor democratización. por lo menos hay acceso, la gente puede entender cuáles son los intereses de un diputado, de un senador, por ejemplo, puede especializar su interés, por ejemplo, siguiendo algunos programas, algunos temas, el medio ambiente, los animales, la infancia, la salud, la vivienda, la dispersión enorme que hay de temas que interesan a la sociedad, y bueno, y quién de alguna manera agarra la posta de esos temas y puede incluso entrar en contacto con esos referentes, ¿no? Antes el político era muy todólogo, ¿no? Opinaba de todo, se metía en muchos temas. Bueno, ahora hay mucha más especialización en la formación de cada uno, en la agenda de interés de cada político, y bueno, a veces lo que es difícil es reunir y mostrar, bueno, programas más generales, ¿no? Y en definitiva, esa es la dificultad que tiene todo gobierno al relacionarse con la sociedad, porque hay tantas voces que atender que a veces puede hablar uno, es decir, algún dirigente, el presidente de la República, un ministro, algún dirigente de la oposición, un senador, puede intentar caerle bien a todos, pero es difícil en esta sociedad que vivimos que alguien sepa claro, toda la información que está circulando y que pueda transmitir eso de una manera coherente. Eso es muy difícil, ¿no? Abro un paréntesis sobre la formación, además de los propios legisladores. ¿Se entiende necesario que haya personas que entiendan de leyes, que haya más abogados en la bancada, en este caso oficialista? Sí. ¿Es un problema? Es un problema, sí. Hay una renovación muy importante en la bancada, en general, de diputados. Tenemos más de 60 diputados que es de primera experiencia de legislación. Vienen de otras tareas, vienen de alguna intendencia, vienen de algún ministerio, vienen de alguna dirección en algún organismo del Estado, en el Poder Ejecutivo, pero la labor específica de elaboración legislativa y de discusión parlamentaria implica también unas reglas tácitas, unas reglas escritas y no escritas, una manera de trabajar la elaboración de buenos proyectos de ley que se siente si a veces la ausencia de algún legislador con experiencia jurídica o incluso algún legislador con experiencia de presupuesto, ¿no? De presupuesto público. Nosotros, por ejemplo, en la bancada del Frente Amplio no tenemos uno o dos abogados, tenemos algún economista, 2 economistas tenemos, pero luego lo que eran aquellas bancadas de los 90, ¿no? Gente que sabía mucho de decretos, de leyes, de jurídica. Bueno, hoy ha cambiado un poco ese escenario. ¿Y cómo van a lidiar con eso, Sebastián? Bueno, ahí hay una tarea que puede jugar muy fuertemente la Escuela de Gobierno, que es la Escuela de Capacitación del Parlamento, ¿no? Que elabora cursos y actualizaciones, ¿no? Cursos para los despachos, cursos para los legisladores, cómo funciona una buena redacción legal, ¿no?
y estamos trabajando ahí. Yo, como presidente del comité político de la escuela, me he propuesto generar algunos convenios con diversas entidades. Empezamos con una entidad como la UTU. Vamos a hacer ahora otra con algunas universidades privadas, sobre todo para abrir y democratizar también el vínculo que tiene la escuela de gobierno con diferentes entidades, claro, ¿no? Ha perdido calidad el debate parlamentario, y lo consulto respecto a las consideraciones que pueda tener la gente común, ¿no? Por un lado te dicen, no, mira que se pelean ahí para la tribuna y después se llevan todos bien. Y después están aquellos que dicen, no, efectivamente se ha deteriorado la capacidad de diálogo entre gobierno y oposición. ¿Qué ves? Sí, creo que el debate parlamentario, lo que sucede en las comisiones, en el plenario, ha tenido un impacto sobre todo de la mediatización. Muchas veces algún diputado, alguna diputada, algún senador lo que busca también es esa disputa que genera interés para una red social. Para las redes. El corte para las redes famoso, y eso hace que el debate pierda profundidad. Y eso yo la verdad que lo echo de menos, un poco los debates donde se podían generar intercambios de punto de vista filosófico, político, de política profunda, ¿no? Lamentablemente esa es un poco la señal de la política que tenemos en estos tiempos. La relación entre oposición y gobierno está atravesando momentos difíciles. Es real, la semana pasada tuvimos un ejemplo con el anuncio de los principales partidos de la oposición, ¿no? Sin desmerecer a nadie, pero Partido Nacional y Partido Colorado son partidos históricos del sistema democrático uruguayo, del sistema político, y que los dos anuncien el lunes que no van a participar de una convocatoria de diálogo del gobierno es una señal dura. Que finalmente terminó bien la semana, porque Yamandu Orsi, claro, en una señal de apertura, una señal también de jerarquía política, los convoca y cerramos ese jueves con todos los líderes de la oposición reunidos con el presidente de la República, ¿no? ¿Fue bien comunicado el espíritu del diálogo? Fueron presentadas a todos los partidos políticos. Yo hice un repaso, por ejemplo, de la agenda. Allá por mediados de mayo, 13 de mayo, el Partido Nacional recibió la hoja de ruta de la OPP con respecto al diálogo, y el Partido Colorado lo recibió el 9 de junio. Y había plazos, ¿no? Como para sugerir o pedir algún cambio, proponer, o decir, bueno, no vamos a estar en este formato, pero no anunciara en el último momento, a 2 días de que se anunciara ese 16 de julio, en el Sodre, el lanzamiento del diálogo. Entonces como que quedó muy abrupto, ajá, ¿no? El argumento del debate laudado, como que ya lo que está planteado allí se discutió. No, y eso desde el punto de vista, incluso volviendo atrás, Daniel, sociológico, es un error. Porque en temas de seguridad social, para un país como Uruguay, que tiene tensiones y enormes desafíos desde el punto de vista de la cantidad de población, tenemos una población que no solo no crece, sino que va a reducir a 2040, no vamos a hacer 3,5 millones, vamos a hacer 3 millones. Entonces eso desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema de seguridad social es un desafío enorme. El punto de vista de los trabajadores, el financiamiento de la seguridad social, cada vez más los pasivos pueden vivir con una expectativa de vida mayor, entonces eso recarga el aporte que hacen los trabajadores activos. Entonces es imposible decir que un sistema de seguridad social esté laudado con los problemas estructurales que tiene la sociedad uruguaya para atender en los próximos años. Uh-huh. Porque tal vez es menospreciar la capacidad del sistema político en su conjunto, hablar de chicanas, pero sí efectivamente se desata una vez más la carrera electoral. ¿Hay mucho cálculo político electoral ya ahora? Y bueno, mirá, hay algunos dirigentes de primera línea que ya han dicho que están pensando en el 2029. Entonces, claro, es difícil tener una agenda para ver cómo podemos trabajar conjuntamente oposición y gobierno en algo que es para 2025, 2026. O sea, los temas que tiene que resolver el sistema político para la sociedad uruguaya tienen que esperar ahora otra campaña electoral hasta el 2029. Es como demasiado, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, yo retomo un poco esa idea. Me parece que hubieron algunas intenciones por parte de la oposición de marcarle la cancha al gobierno. No digo chicanas, pero sí de marcarle la cancha al gobierno. Decir, bueno, no, a este diálogo y a este tema no vamos a ir. Primero por argumentos de cantidad
y después por argumento de esto, está laudado, la seguridad social está laudada. No hay ningún país, ninguna sociedad del mundo que pueda decir que su sistema de protección social esté laudado con las tensiones que estamos viviendo de cambio tecnológico acelerado, de maneras de financiar necesidades de cuidados en la sociedad. Entonces, es como difícil como punto de partida ese tema. Creo que mejor se acomodó la semana pasada, con temas que vamos a tener de agenda de trabajo abierta entre oficialismo y oposición, temas de seguridad, temas vinculados a la pobreza infantil, van a estar en una agenda de diálogo de los partidos, pero creo que hay mucha gente sí muy nerviosa con ya proyectarse a la campaña del 2029 cuando recién hace 4 meses que asumió un gobierno, ¿no? Claro. Quiero ir sobre la estrategia que van a implementar desde el oficialismo para la discusión del presupuesto nacional. Te toca además, más allá de tu larga militancia, sos una persona joven, te toca estar en la presidencia de la Cámara de Diputados en un escenario de minorías, sí. Lo cual configura seguramente la necesidad de mayor diálogo, acuerdos, en fin. Vamos a hablar de eso, si te parece, más adelante. Pero hablaba con Sebastián Sabini, con el senador Sabini ayer, y decía, viste que en el básquetbol por lo menos tenés la posibilidad, en el básquetbol y en otros deportes, de cuando ves que la cosa viene medio desordenada, pedir un tiempo. Un minuto de tiempo. ¿No entendés que es pertinente para el gobierno, digamos, pedir ese minuto de tiempo para acomodarse? Y sí, incluso nosotros en el Parlamento a veces lo hacemos. Cuando se pica demasiada la discusión, pedimos un cuarto intermedio de 5 minutos para que se bajen los ánimos y la gente respire un poquito profundo. El gobierno necesita tener un canal de diálogo permanente con la oposición, que de repente incluso tiene que ser lejos de la estridencia de las cámaras y del debate que se establece muchas veces por los medios de prensa y por las redes sociales, para entendernos de algunos temas que no pueden pasar mucho más tiempo sin por lo menos ensayar algunos intentos de solución. Lo que tiene que ver con la pobreza infantil, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad pública, lo que tiene que ver, por ejemplo, con algunos problemas que tenemos en el sistema educativo. Si pudiéramos dar una señal, al Frente Amplio le interesa la participación de la sociedad, le interesa tener un buen diálogo con las organizaciones sociales, con la central sindical, con las gremiales empresariales. Eso no sustituye el relacionamiento con los partidos políticos. Porque en el Parlamento finalmente quien levanta la mano y quien argumenta a favor o en contra de un proyecto son los partidos políticos, claro. Y eso nadie lo va a sustituir. Pero sí precisamos de alguna manera tener una mesa de trabajo donde podamos entendernos, por lo menos en algunos temas centrales. Está bien, eso en el vínculo oficialismo-oposición, pero en el propio gobierno, en el poder ejecutivo, en ese vínculo necesario del ejecutivo con el legislativo y también con la fuerza política, ¿no entendés que tal vez hay como cierto desorden? Han surgido controversias públicas muy potentes, muy fuertes. Hay ministros que han quedado desautorizados. Sí, hay que hacerse un balance de estos primeros 4 meses y claramente hemos cometido algunos errores no forzados, o sea, donde nos metimos solitos en algunos problemas que luego le generan un desgaste al gobierno. Creo que nos costó también asumir que la situación heredada en materia presupuestal y fiscal, sobre todo, era muy diferente a la que nosotros habíamos recibido la información del último Ministerio de Economía de la coalición, del gobierno pasado. Entonces eso empezó a madurar una burbuja de preocupación, sobre todo en el equipo más económico, OPP, Ministerio de Economía, Banco Central, Banco República, que bueno, ojo porque tenemos que hacer cuentas más finas, ¿no? Y bueno, y eso fue un debate áspero que a la oposición no le gustó, sobre todo al Partido Nacional, porque pusimos en tela de juicio algunos números que se había recibido en la transición por parte del equipo económico anterior, y bueno, y eso generó una tirantez. El gobierno necesita de alguna manera empezar a planificar sus salidas, ¿no? Sobre todo en esas prioridades que se marcó el presidente Orsi, con anuncios concretos. Por ejemplo, recuerdo con el tema de los combustibles. ¿Te acordás, Daniel, cuando cuestionaron a la ministra de Industria por el ajuste de la metodología de la fijación de precios de los combustibles? Pues la ministra fue el 2 de mayo, recuerdo, porque fue el día siguiente al 1 de mayo, al Parlamento, el viernes 2 de mayo, explicó y nadie más habló de interpelar a la ministra, de cuestionar la política de fijación de precios de los combustibles. Otro ejemplo, el tema de la situación de calle. El gobierno estaba pensando una medida que de alguna manera resolviera ante el frío extremo
la situación de vida y de precariedad de miles de personas que están durmiendo en la calle. Se instaló un sistema diferente a través del Sistema Nacional de Emergencia, se declara la emergencia, se resuelve, empezando de alguna manera con un mecanismo que nunca había sido instalado para sacar a la gente de la calle. Y bueno, y hoy por lo menos reencaminamos algo que había empezado de una manera muy, muy delicada, con fallecimientos de compatriotas de frío en la calle, una situación muy dramática. Bueno, hoy ya no es un tema de cuestionamiento o de conflicto permanente gobierno-oposición, el tema situación calle. Y el último ejemplo, por ejemplo, la cuestión esta de lo que tiene que ver con el diálogo social. El diálogo social arranca con un proceso de trabajo donde se le presentó una metodología que pueden estar de acuerdo o no, pero se genera un posicionamiento muy duro, a mi entender, por parte de los principales partidos de la oposición, pero terminamos la semana diciendo, bueno, van a haber agendas para discutir específicamente los partidos políticos en materia de seguridad, en materia de pobreza infantil. Bueno, se encamina un proceso que va a tener que desencadenar por lo menos alguna síntesis con respecto a cómo el gobierno va a ir cumpliendo lo que se comprometió. Claro. Que es... Sebastián, ¿y cómo se encara el debate presupuestal? Porque allí la primera consideración que hiciste en la respuesta anterior es que hay que ajustar, hay que afinar los números. O sea, eso me lleva a preguntarte, ¿es un presupuesto restrictivo? ¿Es un presupuesto, digamos, muy acotado a lo que se tiene? ¿Cómo se contemplan entonces los compromisos asumidos? Por ejemplo, las medidas de Colonia y la propia disputa sectorial en el Frente Amplio, donde hay reclamos legítimos de sectores que dicen, con esto tenemos que cumplir sí o sí. Es un presupuesto restrictivo. Comparto el término. Es un presupuesto que va a exigir mucha articulación y mucha cuenta muy ajustada, muy fina, para cubrir por lo menos las prioridades del gobierno y las prioridades de la sociedad, porque no es solamente poner lo que le interesa al gobierno. Lo que le interesa al gobierno tiene que jugar muy de cerca con las necesidades que tiene la sociedad uruguaya en este contexto que estamos viviendo. O sea, viene de achique. Viene de ajuste, viene de sacar muy bien las cuentas para ver cómo priorizamos, pero también viene de otra cosa que era lo que te quería comentar ahora, que es que el presupuesto va a contener algunas medidas que van a sorprender. Y lo ato con esto que vos decías, bueno, cómo manejar las atenciones, cómo manejar de alguna manera los matices que tiene el Frente Amplio, que es una fuerza política muy heterogénea, y que ya hemos visto algunos debates, particularmente presentados en las últimas semanas, acerca de, bueno, si hay que tocar en un presupuesto de achique, digamos, hay que tocar los impuestos. No vamos a desconocer que es un tema que está instalado. Bueno, de repente no es esa medida, pero sí podemos incluir algunas otras medidas de reordenar la carga impositiva. Porque el programa del Frente Amplio dice, bueno, tender a hacer más equitativa la estructura tributaria, siguiendo ese criterio de que paguen más los que tienen más, pero también atendiendo temas que hoy necesitan un refuerzo presupuestal evidente. La educación necesita un refuerzo presupuestal, la pobreza infantil necesita un refuerzo presupuestal, la salud mental y en general la administración de los servicios de salud del Estado necesitan un refuerzo de recursos públicos para cubrir la atención primaria de salud. Y en ese sentido, de repente no es grabando con el 1% al 1% más rico, sino con otras medidas que vayan en el mismo sentido. Por ejemplo, eso es lo sorprendente que puede tener. Puede tener algo en este sentido, que se está trabajando a nivel del Ministerio de Economía, se está trabajando a nivel de Presidencia para decir, bueno, vamos a cumplir nuestras prioridades, vamos a atender problemas que tiene la sociedad y vamos a, de alguna manera, mantener lo que se dijo en campaña, que es no generar impuestos nuevos. Claro. En ese marco, bueno, es un presupuesto, no diría de achique, pero sí de restricciones, y que nos exigirá a nosotros, la negociación parlamentaria, pero la negociación política en general, gobierno también con la oposición, cómo
cubrir esas tres patas sin que se nos caiga ninguna orientación y que se nos desbalancee la mesa, ¿verdad? Presidente, en los fundamentos se expresa por parte de aquellos que defienden un impuesto a los ricos la necesidad de atender algunas áreas muy vulnerables de la sociedad. Tú decís, no es exclusivamente eso, pero también es eso, por ejemplo, en el debate. No, digo que, por ejemplo, en el Uruguay tenemos un debate que no está actualizado, pero que me parece que está bueno darlo, y de repente esta es una buena oportunidad con respecto al impuesto al patrimonio, por ejemplo, un impuesto que existe desde la década de los 60, que tiene múltiples excepcionalidades, y que de repente es una buena oportunidad para discutir, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con, si hay un conjunto de patrimonial que puede tener una atención específica porque hoy está exonerado, porque hoy está exceptuado, me parece que puede ser una buena discusión. Eso abarca mucho más que los superricos. Sí, abarca más. Pero también, por ejemplo, tenemos lo que es el denominado gasto tributario con las exoneraciones fiscales. Hay algunas actividades, sobre todo de importaciones, que de repente no tienen que estar exoneradas, y eso le genera un margen para redestinar hacia otras actividades, porque evidentemente nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho el Ministerio de Economía, particularmente el ministro Done, con que el Uruguay necesita un monto de inversión mucho mayor al que tenemos ahora, ¿no? En el entorno de los 12.000 millones de dólares por año. Bueno, de repente las exoneraciones tienen que ir redireccionadas a favorecer proyectos de inversión que refuercen ese monto total por año. ¿Y tenés algún sector identificado? Y bueno, tiene que haber una fortaleza, por ejemplo, en el tema de tecnologías de la información, lo que tiene que ver con, por ejemplo, proyectos en materia de infraestructura física, ¿no? De generación de nuevas infraestructuras en materia de carreteras, en materia de inversiones que hoy, por ejemplo, se están pensando, bueno, me instalo acá o me instalo allá, ahora que ya sabemos bien quién va a ser los equipos de administración a nivel departamental. Muchas veces el inversor que mira que haya sintonía entre el gobierno departamental y el gobierno nacional para que no haya problemas entre una habilitación departamental y una habilitación nacional. Bueno, ya asumieron los intendentes, ya salimos de la campaña departamental, ya asumieron los nuevos equipos. De repente el inversor está mirando eso y ahora se decide a dar un paso más. Nosotros, en esta discusión presupuestal, podemos darle alguna señal más específica de que inversiones productivas que generen ese derrame y que generen fuentes de trabajo, bueno, puedan ser mayormente priorizadas y exoneradas. Estimular esos sectores, pero también a veces se menciona la madurez de otros, que ya han tenido como una ayuda para el carreteo. Un despegue, sí. Un despegue. ¿Están revisando eso también? Sí, también. Y ahí hay cuestiones, por ejemplo, lo ato a esto. Hay sectores que de repente ya están maduros, que ya han desarrollado su capacidad de instalación, que son a veces asociados a ciclos productivos, y precisamos fortalecer algunas áreas en las cuales el Uruguay es competitivo y necesita un apoyo. El sector de la lechería, el sector vinculado, por ejemplo, a el turismo, el pequeño turismo, el turismo que recibe y el turismo interno. Bueno, seguimos hablando de estímulos a determinados sectores. ¿De dónde tomás? Esa es la discusión. Y me quedó pendiente, por ejemplo, nosotros hicimos una actividad en el Palacio Legislativo sobre la tributación de las grandes transnacionales, ¿no? El marco de la OCDE, que implica que las transnacionales, empresas que ganan más de 750 millones por año, tengan que tributar en algún lugar, ya sea en su lugar de origen o en el lugar de actuación. Bueno, el Uruguay estaba medio reacio a dar esa discusión, generamos ese seminario, vinieron algunos representantes del Poder Ejecutivo, incluso lo cerró el Ministro de Economía, y a los 15 a 20 días teníamos esa idea de que posiblemente avancemos, y ahí hay una fuente de recursos que no es muy grande, pero tampoco es nada desdeñable, que puede ayudar, y de repente para el 2026 ya tenemos eso, ya generándole un ingreso a las arcas públicas. Y hay otros debates, por ejemplo, lo que tiene que ver con los depósitos en el extranjero, que han crecido mucho y que podrían de alguna manera tener algún derrame hacia el mercado interno, porque recordemos, el mercado interno también es fundamental. Acá van a venir inversiones extranjeras, van a venir apoyos a los sectores agroexportadores y que miran el mercado externo, pero tenemos que fortalecer la capacidad del mercado interno a través de la negociación colectiva, a través del refuerzo de las jubilaciones y las pensiones, a través de los mecanismos de ingreso de los hogares, que son los que terminan gastando y volcando ese ingreso en el mercado interno. Claro. Finalmente, presidente, ¿cómo hacer para
reivindicar u honrar ese concepto que lo manejaste también al pasar, que es el de los equilibrios, porque hay sectores que de pronto tienen los estímulos que necesitan para desarrollarse, pero están aquellos otros que tal vez entiendan que se le va a estar imponiendo otra carga fiscal y otro marco regulatorio. Entonces, ¿cómo transitar con equilibrio esa delgada línea de la seguridad jurídica que ofrece Uruguay? Y con diálogo, sobre todo porque acá cuando se trata de gente inteligente que tiene información al día, no solo del país, de la región, sino de para dónde va el mundo, si vos te pones a pensar y vos pones a discutir temas como la seguridad, hablamos de la seguridad jurídica, es importante, la seguridad también del país, la convivencia, que los sectores de alguna manera que pueden tener capacidades para de alguna manera distribuir mejor y generar mayor derrame a nivel social de la ganancia generada, bueno, le preocupa temas como la capacitación de la mano de obra, la seguridad pública que vivimos, lo que tiene que ver con los sistemas relacionados a la salud. Bueno, en ese marco el debate puede generarse incluso una línea que no es específicamente con los partidos, sino con los sectores empresariales, con los sindicatos, y ahí yo creo que hay que discutir algunos temas que hasta ahora la gente como que le ha tenido un poquito de temor. Hay que discutir productividad, hay que discutir el tema de la jornada laboral, hay que distribuir incentivos a la inversión, y eso lo hacemos no solamente en el Parlamento con los dirigentes políticos, lo hacemos con los que invierten, lo hacemos con los que trabajan, lo hacemos con los que lideran procesos de inversión, y eso es una beta de trabajo que hasta ahora me parece que está pasando desapercibida en la opinión pública, pero que también requiere una atención específica con todos los principales sectores de la economía. Vamos a tener una Expo Rural en los próximos meses donde vamos a ver un poco la situación que está viviendo el sector agroexportador, pero también queremos discutir temas relacionados con la industria, temas relacionados con los incentivos. El costo de vida, que es lo que también reclama la también, ¿no? La canasta energética, la canasta de los seguros relacionados al mundo del trabajo. Bueno, esa discusión estamos maduros para darla, el gobierno quiere darla, y es algo que hasta ahora aparentemente no tiene tanta relevancia como por ejemplo lo que ha tenido esto relacionado al diálogo social o al diálogo oposición-oficialismo, pero es un diálogo tan importante que requiere tener un ámbito específico con el mundo empresarial, con el mundo de los inversores y con el mundo de los trabajadores. Yo creo que eso también va a tener un fuerte estímulo a partir de ahora del segundo semestre, con la discusión de la nueva ronda de salarios y con la discusión presupuestal. Obviamente que con esto no olvidamos y no hacemos de cuenta que no existe, que tenemos algunos conflictos muy complicados. Tenemos un conflicto de la pesca enormemente complejo, que hasta ahora el Ministerio de Trabajo y el gobierno está queriendo resolver y no lo está logrando, entonces va a haber que buscar una flexibilización de las partes porque no podemos tener a toda la flota pesquera parada. Claro, y eso es un sector, pero de pronto también si amplías un poco el foco, decís, hay que atender este asunto del atraso cambiario, porque ya es un reclamo bastante generalizado. También, bueno, eso es un debate específicamente con el sector agroexportador, y ahí queremos, por ejemplo, atender sin chicanas y sin discusiones de Twitter, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados a cómo apoyamos al mundo de la lechería, cómo apoyamos al mundo de los pequeños emprendedores de la agricultura familiar. Y tuvimos un intercambio durísimo con la oposición con respecto al tema del papel de colonización. El Instituto Nacional de Colonización va a comprar tierras, tiene un componente, una prioridad de un objetivo de 25.000 hectáreas en estos años. Y bueno, nos parece terrible tener que discutir si el instituto puede o no puede incidir comprando tierras para distribuir a colonos que se anotan en las oficinas de colonización para acceder a un predio de tierra. Pero ¿no hubiera sido importante contar con la mayoría del instituto en la compra de María Dolores? Hubiera sido una señal importante, pero ahora, después del debate político terrible que se dio, pues aparte coincidió con el fallecimiento de Pepe, se dio en un contexto que de repente habría que haberlo explicado más para no vincular una cosa. O sea, el instituto no compra eso, son 30 millones de dólares, 4.000 hectáreas el día que muere Pepe. A ver, eso no se hace un día para el otro, lo venía monitoreando, de repente habría que haber esperado un poquito más, pero se hizo. El tema es que va a seguir el instituto comprando tierra y tenemos que tener todos un apoyo. Esto ya es un hecho. Es un hecho. Hay informes. No se va a revisar. No se va a revisar. Se va a explicar, pero se va a continuar además comprando más tierras para
que los promitentes colonos y aquellos que se anotan para acceder a una fracción puedan tener, de repente, acceder a un pedazo de tierra para ampliar su predio y ampliar su negocio. ¿No tenía como una capacidad ociosa ahí? Se le había quitado, no, lamentablemente en el periodo pasado, recordemos ahí, no me queda otra que avisarlo, pero en el periodo pasado el Instituto de Colonización se le vio recortado de manera drástica su presupuesto y dejó de actuar en el mercado de tierras y dejó de entregar las tierras que de alguna manera la gente se anota para acceder a una fracción. O sea, es que hay una demanda insatisfecha de acceso a la tierra, que si no es de otra manera, si no es a través del Instituto de Colonización, es muy difícil para un pequeño productor o para un chico productor acceder por otra vía que no sea el Instituto de Colonización. Bien. Por ese lado vamos a ir y ahí hay que discutir todo. Estamos dispuestos a discutir el atraso cambiario, porque también se discute en el marco de la situación global del precio de los commodities, del precio del dólar a nivel internacional, de que nos conviene tener una inflación baja, porque eso es algo que yo no le voy a ser necio a decir el gobierno pasado hizo todo mal. Hay cosas que hizo bien. Controló en los últimos 3 años, 2 años y medio la inflación y la mantuvo en un 4, 5, 6%. Está bien dentro de los rangos establecidos. Hubo cosas, otras que también hay que decir, no hay que ser necio, el gobierno anterior hizo de una manera correcta. Ahora, evidentemente, en un país dependiente de los precios internacionales, lo que ajustás de un lado se te desajusta al otro. Estamos dispuestos a dar esa discusión. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti, Daniel, por la invitación.